vienen, que lo hacemos presencial y que tenemos esa presencia física que la verdad es que resulta muy gratificante, cumpliendo con las medidas de seguridad, todos protegidos, todos cuidados, que es de lo que se trata, ¿no? Porque no es incompatible, no es incompatible cuidarse e intentar hacer la normalidad y llevar la normalidad lo más posible. Así que también damos las gracias a Pinco, al Diario de León, y decir, para empezar, ¿verdad?, que esta conferencia, y lo sabe Ángel, que lo tenemos ahí detrás, que es su compañero, que también damos las gracias, Ángel, bienvenido. Esta conferencia la organizamos el año pasado, antes de la pandemia, es decir, esto ya estaba pensado en enero del año pasado, febrero para ser exactos, fue cuando cerramos que Pinco iba a venir aquí en marzo a León, y gracias a Dios y después de todo lo que ha pasado se ha cumplido y están aquí en León. Y yo les decía, y luego lo vamos a ver, y yo le decía a Ángel cuando hablaba el año pasado, digo, hombre, aparte de que sois vosotros, ya el año pasado la renta fija era un problema, es decir, ya decíamos hace un año que parece que ha pasado 7, pero ya antes de la pandemia la gestión de la renta fija ya era un tema complejo y que había que analizar. Digo, qué mejor que vosotros para ir a explicarnos cómo se estáis gestionando la renta fija y si está realmente hay un problema en los mercados de renta fija, que es donde al final está la mayor parte del patrimonio de todas las personas, ¿no? Así que bueno, esto como anécdotas, ¿verdad?, para empezar, de cómo esto ya estaba planeado hace un año. Estamos aquí y por tanto, pues una vez más, damos gracias a Dios y gracias a ustedes por un nuevo milagro. Yo la conferencia de noviembre la llamaba la conferencia milagro. Yo creo que cada cosa que pasa buena en nuestra vida ahora mismo y de cierta normalidad casi es un milagro, así que hemos llegado de milagro y de nuevo, pues nada, aquí estamos encantados con este milagro. Lo primero que te voy a pedir que hagas, Juanma, es que le digas a nuestro público quién es Pinco, que es, en un mundo de gestoras tan amplio y tan enorme como hay en España ahora mismo, Pinco hay que ubicarla. Entonces me gustaría que empezases por ahí la conferencia, por favor. Perfecto, empezamos por el final. Antes de nada, bueno, de nuevo muchísimas gracias a Van, a Jesús por traernos aquí al Diario de León y gracias a vosotros por estar aquí. Voy a explicar qué es Pinco. Como decía María Jesús, en la renta fija no hay valor. Yo llevo oyendo eso desde que me fui a Pinco hace 10 años y la renta fija es lo único que ha añadido valor o de lo que más valor ha añadido en los últimos 10 años. Claro, que os voy a contar yo que nosotros somos la mayor gestora de renta fija activa del mundo. Una de las mayores, no se puede decir la mayor porque nunca se sabe, pero una de las mayores gestoras de renta fija activa del mundo. Gestionamos 2 billones de dólares de activos bajo gestión. Para ponerse en contexto, es 1,5 veces el Producto Interior Bruto de España. No solo eso, gestionamos 100.000 millones en activos inmobiliarios. Somos la mayor gestora inmobiliaria del mundo. Somos la mayor gestora de activos reales del mundo. Eso quiere decir bonos ligados a la inflación y commodities, MBS. Pero no solo hacemos renta fija, tenemos más cosas. Hacemos asset allocation, gestión de la asignación de activos. Y eso viene en nuestro ADN. Y yo creo que eso es importante porque en Pinco tenemos un foro macroeconómico en el cual vienen las mentes más brillantes, no solo nuestros gestores, de fuera para explicarnos qué es lo que estamos haciendo. Y ahí tenemos a Ben Bernanke, por el lado de la Reserva Federal, tenemos a Mark Carney, por el lado era el exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, tenemos a Gordon Brown por la parte política y tenemos asesores externos, premios Nobel, el último premio Nobel de Economía, Richard Thaler, que salió en la película de Big Short, sale ahí un cameo hace pequeñito, tenemos, bueno, a Joachim Fels, pero a mí lo que más me impresiona, y estoy hablando de hace 10 años, vino a vernos el director de Google Ideas para explicarnos cuáles eran las tendencias del futuro. Y luego también vino, como orador externo, León Panetta, que es el exdirector de la CIA. A mí eso me ponía los pelos de punta, porque vino a explicarnos en la crisis de los misiles todas las formas en las cuales el mundo iba a acabar. Gracias a Dios no acabó de ninguna de ellas. Pero eso nos hace a nosotros reflexionar y ver cómo está la macroeconomía en el mundo. Y por eso yo creo que tenemos algo que decir, no solo de renta fija, sino de macroeconomía. Y como de eso vamos a ir viendo en el desarrollo de la intervención, luego nos irás contando también qué aportan todas esas personas, lo que nos comentabas, ¿no?, en un momento determinado con ideas y demás. Parte de la presentación, el título de la conferencia es hablar de si hay burbujas
en los mercados financieros. Es decir, llevamos un año que contra todo pronóstico los mercados se han comportado muchísimo mejor de lo que nadie hubiera apostado en un momento determinado, y ahora de lo que se habla es de si hay burbujas en los mercados financieros, que es algo que siempre preocupa. Y yo lo que le quiero preguntar a Juanma es si tiene sentido que en los mercados y entre las preocupaciones de los inversores inquietos, estén inquietos nuestros inversores, que están inquietos como si hay burbujas o no. Y yo lo que querría saber es si pueden, es decir, tiene sentido que puedan estar inquietos. A ver, las burbujas son como las megas, ¿vale? A ver, las hayas, pero nadie las ha visto. O cuando las ves ya es demasiado tarde. ¿Qué es una burbuja realmente? Una burbuja es oferta y demanda, ¿vale? Pero alguien está dispuesto a pagar mucho o poco por algo según ese valor percibido por esa persona. Entonces, las burbujas realmente no sabemos lo que son hasta que explotan. ¿Cómo definiríamos una burbuja? Pues es una dislocación permanente y prolongada de los fundamentales con la realidad. Esos son los fundamentales del precio por el que alguien está dispuesto a pagar algo, o el precio intrínseco de algo. La mayor burbuja de la historia fue la de los tulipanes, ¿no? La de los tulipanes, la gente vendía las casas para comprar tulipanes. Los tulipanes en Holanda valían más que una casa. Los tulipanes no valen para nada, no se pueden ni comer, es que son venenosos, ¿vale? Otro ejemplo de burbuja es la burbuja que hubo en el inmobiliario, no en la última crisis inmobiliaria, que también, en Tokio, por ejemplo, en el cual en un momento determinado la tierra del Palacio Real de Tokio llegó a valer más que todo el inmobiliario del estado de California, para que os hagáis una idea. Ahí podríamos decir, hay desconexión, ¿vale? ¿Hay que estar inquieto? Sí, hay que estar inquieto, hay que ser paciente, hay que ser activo y sobre todo estar a la espera de oportunidades, porque esto crea oportunidades. Y es lo que vamos a ver, las oportunidades en la época o en la era. ¿Cómo estáis trabajando vosotros ahora cuando... es decir, esa posibilidad de que existan? Es decir, ya nos has explicado que es un tema de precio, es decir, una burbuja y cuando... Lo he dicho, como las megas, a ver las hayas. Esto no era una burbuja, esto era un atentado. No pasa nada, Ramón, lo tenemos controlado. Y si no, iba a hacer el poco a un lado. Estaba hablando de burbujas antes de que me viniera encima. Bueno, a lo que iba, que cuando me imagino que a vosotros no os causa temor, como decía, ya has explicado qué significa que hay algo que no vale lo que se está pagando en el mercado en un momento determinado, de pronto se produce ese ajuste brusco, es decir, están pagando el doble y vale la mitad. Se produce el ajuste brusco y ahí se llama que se ha pinchado esa burbuja porque ha vuelto a la realidad el precio. Bueno, vosotros cuando os ponéis vuestros equipos, el equipo del que nos habla, entiendo que se preguntarán entre ellos, oye, ¿hay burbujas? ¿No hay burbujas? Es decir, ¿cómo se trata eso internamente? ¿Cómo trabajáis eso dentro? Vale, pues nosotros lo que intentamos es decir, ¿hacia dónde van esos flujos de dinero? ¿Cuáles son esos flujos de dinero? ¿Qué es lo que va a crear eso? Ahora mismo se está hablando, mucha gente está hablando de que eso puede crear inflación. Nosotros lo que nos preocupa es que esos flujos de dinero creen desestabilización financiera, es decir, que vayan a... Los flujos de dinero que vienen de los estímulos, los flujos de dinero que vienen de la compra de deuda, toda esa fabricación de dinero, por decirlo de alguna manera, que se está poniendo en el mercado, que es lo que está sujetando todo esto, pero que también hay que ver hacia dónde va. De eso estás hablando. Justo, pero no solo eso, la gente también está hablando de todo el dinero que hemos ahorrado durante la pandemia, porque es cierto que el ahorro, sobre todo de las familias, ha aumentado porque no teníamos dónde gastar. Entonces, ¿hacia dónde van a ir esos flujos de dinero? Tanto de los estados, de los estímulos monetarios, de los estímulos fiscales que vienen ahora, ¿vale? Y del ahorro de las familias, no de las empresas que están regulín algunas, no decir mal. Y eso es lo que estáis analizando, ¿hacia dónde van? Para ver cómo influyen en los precios de los activos. Justo. Vale. Eso es lo más importante para nosotros ahora mismo. Vayamos a la parte macro, es decir, porque a vosotros os gusta decir que vais de arriba hacia abajo. Vale, pues empieza desde arriba. Vale. En esos foros lo que decidimos es nuestra visión a largo plazo, ¿vale? Y luego tenemos otra visión, es decir, tú tienes que ir hacia un lado o hacia el otro, pero en ese momento lo que hay que vigilar es el precio de los activos, que también es fundamental, ¿vale? En el último foro macroeconómico cíclico, nosotros lo que vimos es que hay cuatro factores disruptores que hay que vigilar. El primero es China, el segundo es la tecnología, el populismo y por último el cambio climático.
China. China por primera vez hasta ahora, China que fabricaba cosas de bajo valor añadido, de baja calidad percibida. China, desde hace poco, está retando el status quo de Estados Unidos. Es lo que hay ahora. Realmente es una guerra comercial encubierta, ¿vale? China por primera vez está teniendo protagonismo. No solo eso, tiene 1.300 millones de personas para consumir. Y eso es importante. Segundo, la tecnología. Lo hemos visto. No hace falta que inventemos nada. Todo lo que hemos vivido en el último año ya estaba inventado y hemos visto a los abuelos utilizando la tecnología para conectarse con los nietos mientras estaban confinados y no les ha costado ni medio día descargarse las aplicaciones y traerlas. Todo eso va a acelerar los procesos, va a acelerar los cambios. Luego, el populismo. Todos creíamos que se había acabado de repente con Trump. Fijaros, no hay nada más lejos de la realidad. La sociedad está muy polarizada y eso también tiene que ver con la tecnología. Discutíamos durante la comida una película de Netflix que habla de las redes sociales, de cómo las redes sociales y la tecnología está acelerando el populismo y nos está influenciando a todos. Y por último, el cambio climático. El cambio climático está ahí y es de verdad. Y el principal problema de eso es que o actuamos ahora o vamos a tener un gran problema. Y por fin todos los gobiernos se han dado cuenta. Pero lo fundamental es los catalizadores. ¿Qué es lo que va a hacer que todo esto cambie, que todo esto emerja o que todo esto caiga? Nosotros hemos descubierto dos catalizadores. El primero, el virus. Esto es una crisis sanitaria, ¿vale? Y el segundo, la política fiscal. Lo que os decía antes, hay dinero, pero hay que ver cómo se gasta y quién lo gasta. Porque a lo mejor lo que queda después de esto son cicatrices. Decimos, vale, tenemos dinero para gastar, pero ¿y si viene otra? ¿Y si viene otra rama? Nos ha quedado algo ahí. Después de una crisis no salimos todos, como en los locos años 20, que es lo que estaba diciendo la gente, a gastar y a beber alcohol aunque estemos en la ley seca. Ojalá. Vamos a verlo, pero de repente estamos cautos. El tema sanitario lo ha sacado hace un momento. Desde luego todo pasa por ahí ahora mismo. Es decir, ese es el tema. ¿Cómo lo veis desde Finco? Vacunaciones, plazos, fechas. Mira, nosotros tenemos analistas, premios Nobel, de todo. En los últimos 5 foros, desde que pasó esto, porque el último fue justo en marzo de 2020, en todos los foros siguientes y en todas las reuniones que hemos tenido 2 médicos. Hemos tenido, bueno, no médicos, de hecho, asesores. Hemos tenido al doctor Bill Chang, que es el asesor de la Casa Blanca, estaba en todas nuestras reuniones, y teníamos a Sir John Bell. Sir John Bell es el que ha promovido todo el desarrollo de las vacunas de AstraZeneca. Todos nuestros foros, todas las reuniones pasaban por ellos primero. Y nos contaban qué es lo que está pasando, cómo está pasando y hacia dónde nos vamos a desarrollar. Y hay muchas cosas principales. Lo primero es esto, es una crisis sanitaria. Y todos hemos perdido personas queridas, todos nos hemos sentido mal. Hay un coste en vidas y humanos grandísimo. No es económico, es sanitario y es lo primero que hay a lo que hay que dirigirse y a lo que hay que cerrar. Una de las cosas que nos decía ahora con todo el tema de la polémica esta de las vacunas, este es el que ha impulsado AstraZeneca, ¿vale? Y una de las cosas que nos decía es, le preguntamos, ¿qué vacuna hay que ponerse? Decía, la que te den y cuanto antes mejor, porque el no ponértela, los efectos de no ponértela son mucho peores que cualquier efecto derivado de una vacuna. Las vacunas tienen efectos secundarios, siempre las han tenido, ¿vale? Y ellos nos decían sobre todo lo importante, es decir, todos aquí vamos a terminar poniéndonos la vacuna, estamos en un país desarrollado. Estados Unidos ya lleva un 35% de la población vacunada, más los contagiados, casi están acercándose a la inmunidad de rebaño que nos contaban al principio. En Reino Unido el 25%. Pero los países emergentes no se está vacunando y el problema puede venir de ahí. Y ayer lo decía Biden, lo estábamos discutiendo. Biden decía, tenemos excedente de vacunas, tenemos más vacunas de las que creíamos, vamos a darlas a África. Hay que vacunar a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es a los países emergentes de todo el mundo. ¿Por qué? No porque nosotros nos hayamos vacunado vamos a estar a salvo, porque si hay una mutación en un país emergente, nos puede llegar a todos aunque estemos vacunados. Por cierto, las vacunas hasta ahora protegen de todas las cepas. Estabas diciendo con el tema de Estados Unidos que Estados Unidos tiene ya reservas de vacunas por encima
del número de personas que se tienen que vacunar en Estados Unidos. Ya las tienen. Ya las tienen. Por eso, claro, por eso vacunan 3 millones de personas al día. Por eso estiman que a primeros de mayo van a tener a todas las personas adultas vacunadas. Y ya en algunos países de Asia se ha reanudado la vacunación con AstraZeneca, porque no han demostrado que estos... Sí, también salían las noticias nuestras y que España va a empezar también a continuar con Hay esto. que vacunarse, pero claro. con esto se contaba, es decir, que haya efectos secundarios, que haya que analizar y que haya que ver hasta dónde va y que yo creo que no les pilla de sorpresa, pues algo que pasará con todas ellas y que irán poco a poco resolviéndolo y cuanto antes mejor. Justo, es curioso. Primero creíamos las vacunas, todos creíamos la vacuna rápido, luego decimos, uy, se han hecho demasiado rápido. Luego creamos la tradicional, que es la de AstraZeneca, la de virus atenuado. Luego, uy, no, es que esta falla es la de toda la vida. La de ARN. La de ARN es que no está aprobada. Pues es la mejor. No es la mejor, es la que más inmunidad tiene, pero no es la que menos mortalidad desarrolla, que es la de AstraZeneca. Por eso, fundamental, esto es una crisis sanitaria y hay que terminar con la crisis sanitaria cuanto antes. Sí, porque a partir de ahí, lo que decíamos, a partir de ahí ya viene todo lo que luego vamos a ir hablando, a partir de ahora cuando hablamos de las oportunidades post-COVID, que van a ir pasando, y lo veremos también, nos lo contarás ahora también, el hecho de que las economías van a ir reaccionando, saliendo a una velocidad diferente en función de lo que vayan haciendo, ¿verdad? Eso me imagino que también lo tenéis en vuestros claro, posibles escenarios. Claro, depende primero de la vacunación, de cómo se vacune, la reapertura de esas economías. Segundo, el ritmo de apertura de esas economías y que no haya que dar marcha atrás en algún momento, que eso puede pasar. De repente una cepa nueva, te vuelves a salir, aumentan las reinfecciones, te vuelves atrás. No es todo, hemos terminado y empieza. Va a ser progresivo, nos tendremos que acostumbrar. Pero nosotros lo que creemos firmemente es que todo lo que hay de aquí en adelante va mejor. Cuéntanos vuestra opinión con el tema de las... Luego voy a entrar en activos y voy a entrar también en la renta fija, en la inflación, pero cuéntanos en un momento lo que opináis de eso tan importante que decías hace un momento en las políticas fiscales, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entre Europa y Estados Unidos en cómo se está utilizando ese dinero que se pone encima de la mesa por parte de los gobiernos para ayudar a la crisis económica de la pandemia, ¿no? Eso es curioso, no sé si lo tengo aquí. Es curiosísimo, porque es algo de lo que nadie piensa, pero que bueno, pues puede tener resultados muy dispares. ¿Cómo ha ayudado Europa y cómo ha ayudado Estados Unidos a las empresas y a las personas? Y es al revés de lo que pensaríamos. Estados Unidos es menos social, pero ha ayudado a las personas, ¿vale? Porque cree en una especie de liberalismo contraintuitivo, y Europa ha ayudado a las empresas. Es decir, en Europa se ha dado el dinero a las empresas para que las empresas paguen a las personas, para que las empresas no caigan, y se supone que cuando esto abra, ¿vale?, esas empresas van a contratar gente y van a reactivar la economía. Y en Estados Unidos ha sido al revés. Han dicho, no, las empresas que no puedan sobrevivir, no se crean empresas zombies, que caigan. Ha apostado por una destrucción creativa. Entonces, claro, ha dado dinero directamente a las personas. Ahora el cheque de Biden es 1.400 euros. Dólares. 1.400 dólares a cada americano con una renta baja. No sé si era menos de 60.000 o lo que fuese. Claro, pues eso va al consumo. Y eso es pues todos los gastos y todas las políticas fiscales que decíamos. Las políticas monetarias es lo que hemos estado haciendo. Es curioso porque hace 2 años decíamos que se nos había acabado las municiones, que los bancos centrales no podían imprimir más dinero. Llegó el COVID, imprimieron muchísimo más. Pero lo importante es cómo y cuándo lo gasten. De hecho, a nosotros una de las cosas que nos preocupa es lo que nosotros llamamos fatiga fiscal. Que es que, bueno, pues los déficits aumentan. Como veis en esa diapositiva, los déficits aumentan. Y llega un momento que los gobiernos van a decir, estamos gastando mucho, estamos gastando demasiado. Hay que restringir el gasto. Cómo se haga eso también es importante, porque nosotros creemos que los gobiernos y las regiones y los bancos centrales van a estar apoyando todo lo necesario, nos lo han demostrado. Pero retirar los estímulos demasiado pronto podría ser un error. Y es otra de las cosas, por ejemplo, que estamos vigilando en China. China está reduciendo la creación del crédito para los próximos años, está reduciendo el crédito, se está desapalancando, está quitando crédito de la economía. Depende cómo lo haga, si lo hace bien, puede ser lo que se llama un desapalancamiento maravilloso, o como se pase de frenada,
puede tener implicaciones en el crecimiento económico mundial, porque China puede ser unos motores de aquí en adelante. Hemos estado discutiendo sobre China, me encanta China. Me sorprendió muchísimo. Siempre me ha sorprendido. Ahora tenemos, en este comienzo de año, el aumento de la volatilidad en los mercados, un poco al hilo de eso que tú decías, de la retirada de los estímulos y provocado todo ello por la economía americana creciendo, la subida de los tipos de interés del bono americano a 10 años, inflación, es decir, les preocupa, o mejor dicho, se habla mucho de si la inflación se va a disparar, y a partir de ahí es donde, digamos, todo se desencadena en la parte menos amable, que acelere todo esto que estás contando, quitar ayudas, todo lo demás, y eso es lo que está preocupando a los mercados y aumentando la volatilidad. ¿Qué opináis en PIN con respecto a la inflación? Pues nosotros somos un pelín escépticos. Nosotros creemos que no va a haber tanta inflación. La inflación depende de dos cosas: del crecimiento, pero sobre todo del efecto base de donde vengas. Si vienes de un crecimiento muy bajo, con un poquito de crecimiento ya tienes más inflación. Y eso es lo que está todo el mundo diciendo. De hecho, eso es lo que ha pasado la semana pasada, la semana pasada ya han pasado 3 semanas en los mercados, que todo de repente cayó, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues precisamente porque la gente decía 1.9 trillones de estímulos de Biden directamente, un cheque de $1.400, se está vacunando todo el mundo, esto va a crecer, vamos a salir, se abre todo. La gente decía, vamos a tener muchísima inflación, el precio del petróleo disparado. Entonces, claro, lo que tú decías, los bonos gobierno, que es el activo libre de riesgo, que es lo que siempre paga, empezaron a subir porque la gente creía que iba a haber expectativas de inflación. Y como todo está valorado con respecto al activo libre de riesgo, todos son primas de riesgo, ¿vale? Empezó a caer todo en cascada. Y de hecho cayó lo que más había subido. Y es curiosísimo. Pero nosotros en PINCO no creemos que vaya a haber inflación como en los 70s, ¿vale? ¿Por qué? Porque el poder de negociación de los asalariados no es el que había en los 70. Esto, para que veáis que me ha pegado una gustada aquí, la curva de Phillips está plana. Eso es lo que dicen los economistas. ¿Qué significa eso? Significa que no hay una relación entre desempleo e inflación. Normalmente, cuando baja el desempleo, ¿vale? Si tú no tienes a nadie que contratar, le vas a pagar muchísimo. Ahora, todas las tecnologías, toda la economía de colaborativa, ¿sabes?, está destrozando ese poder de negociación. No hay sindicatos. Todo ese poder de negociación de los asalariados está roto. Por eso mucha gente habla de aquí en adelante de rentas mínimas. No es socialismo. Es necesidad en algunos casos. Y tampoco creemos que la vayamos a poner. Se pondrá en algunos sitios para ver cómo funciona y para ver si va bien. Pero bueno, son cosas nuevas a vigilar. Claro, estamos hablando que la inflación ahora está tirando por temas energéticos y temas coyunturales de venir de abajo y aumentar ligeramente el consumo, pero quien realmente tira mucho de la inflación, lo que vienes a decir, son los salarios y la gente consumiendo y consumiendo y consumiendo, que es donde justo no lo veis porque no veis aumentando los salarios, porque toda la tecnología y todo lo demás provoca... Son claramente deflacionistas. Exacto, que son deflacionistas y por tanto es un tema que nos preocupa. A mí me hace gracia, y lo comentamos ahí, hay un caso buenísimo que viene para comentar todo el tema de value, de nuevas empresas y de inflación y de deflación de salarios, ¿sabes? Y es el tema que lo comentamos, el tema del Lego, ¿sabes? La de los juguetes. La fábrica de juguetes que todos hemos tenido, todos nuestros hijos tienen un Lego. Para fabricar un Lego se necesita petróleo, se necesita plástico, se necesita los operarios, se necesita el diseñador. Necesitas camiones que transporten ese plástico, necesitas las tiendas físicas, las máquinas de embalaje, todo eso, ¿vale? Y cada niño tiene su Lego. Los niños de ahora ya no usan Lego. Yo no tengo niños, pero mis sobrinos utilizan una cosa que se llama Minecraft, que es en un ordenador, ¿vale? Y juegan con bloques y el ordenador. ¿Sabéis qué es Minecraft? Minecraft son 12 empollones gafotas en Suecia programando. ¿Sabes? Da igual que sea un niño, que sean 2 millones de niños, que sean 1.000 millones de niños. Ellos tienen ingresos por 1.000 millones de niños, gastos por un niño. ¿Ves? Todo eso es deflacionista. No necesitas toda esa gente empleada.
no necesitas ese consumo. Por eso hay que estar vigilante a las nuevas tecnologías. Pero sin embargo, estos de Minecraft hacen muchísimo dinero. La empresa per se hace muchísimo dinero. Los empleados no. Lo que fíjate si sucede con eso, y lo digo como comentario, yo creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, parece que lo dije en la de noviembre, es que ahora todo este tipo de irrupciones nuevas de compañías tecnológicas que revolucionan, van como muy rápido en el crecimiento y muchas de ellas van a desaparecer muy rápido también, porque ahí lo que tienen es muchísima competencia y entonces los niños se cansan del Minecraft y entonces aparece en lugar del main el no sé qué, y entonces hacen en bloque también, hacen como los bancos de peces o se van al otro y entonces dejan abandonado a este, y en cuanto abandonan a este yo creo que ya no vuelven, ¿verdad? Además esto es como modas, es como, no, este ya se ha muerto, ya tiene que ser el nuevo, y detrás de ese vendrá otro y después otro. Claro, pero por eso todas estas grandes compañías lo que hacen, en cuanto sale algo nuevo lo compran a cualquier precio. Facebook lo hemos visto, comprando Instagram, comprando WhatsApp, todo lo que sea competencia lo absorben enseguida, ¿sabes? Sí, es que es instantáneo. Claro, entonces esto revoluciona el mundo de las empresas, el mundo de los negocios, el mundo de la inversión, todo esto revoluciona todo lo que habíamos conocido hasta ahora. Muy bien, vamos ahora con la renta fija. Vamos, que veníamos a eso hace un año. hemos llegado a donde nos traía esto hace un año. Hemos llegado ya hemos llegado. La renta fija. Hemos llegado a la renta fija. Que como dice un amigo nuestro, ni renta ni es fija. Ni renta ni es fija. Bueno, algo de fijo tiene y poca renta da, pero algo de según bien. ¿Y dónde? Estás preguntando a mí. Ya, yo te digo lo que se ve por ahí. Entonces, claro, la mayor gestora de renta fija del mundo. Esto es como si le preguntas al pescador cómo está el pescado. Fresquito que va a decir siempre. ¿Sabes? Bueno, pues ahora nos lo demuestras. Y lo mejor nos lo creemos. Vamos a ver la renta fija. Bueno, la renta fija, lo primero que os decía, la renta fija es fundamental, y es fundamental en todas las carteras, y es donde está todo el dinero, y es lo más complicado del mundo. A mí me encanta porque es dificilísimo, tienes que tener en cuenta 1000 variables, ¿vale? La renta variable es de lo que todo el mundo habla porque es fácil y porque es glamuroso. ¿Sabes? Yo cuando iba a conferencias antes de la pandemia, estaba con alguien que hacía una conferencia sobre renta variable y decía, los retornos de este año un 20%. ¿Y tú, Juanma? Un 2%. Bueno, ¿sabes? Que ya no habla. ¿Vale? Pero esa cosa es fundamental porque es donde está todo vuestro dinero o la mayor parte de vuestro dinero. Y fijaros, todo depende del activo libre de riesgo. Y el activo libre de riesgo ahora mismo en Europa sería el bono alemán a 10 años o el bono alemán a 2 años, o para nosotros el bono español a 2 años. El bono español a 2 años, que no tiene riesgo de duración, que se supone que no tiene riesgo de pago porque el gobierno español te va a pagar, ¿vale? Te está dando 0,50% negativo todos los años. Es decir, en 2 años me devuelven menos de lo que yo he pagado. Esto es ridículo. Presto dinero y me dan menos, ¿vale? Pues todo está valorado a partir de ahí. Y no nos engañemos. Si tú quieres seguridad y tú quieres que te devuelvan tu dinero, el activo libre de riesgo es negativo, te va a dar menos. A partir de ahí es lo que decíamos antes, hay que ser activo, hay que ser flexible, hay que ser paciente y buscar esas oportunidades. Este es el activo libre de riesgo en Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos y Alemania, ¿vale? Y lo que vemos es que en Alemania está por debajo de cero, está en negativo, las demás curvas están por encima de cero, y lo bonito y lo bueno es que ha ido subiendo. Es bonito y bueno porque ahora paga, pero para el que tenía un bono antes le paga menos, ¿vale? Y eso, lo importante, es aquello de allí, que es el diferencial de la curva, cómo tenga la pendiente. Pero bueno, no nos vamos a enredar en eso. Yo puedo estar aquí horas hablando de eso porque me encantan, ¿vale? Pero no quiero enredarme con eso. Lo que quiero que veáis es que hay oportunidades. Mirad, esta diapositiva de aquí es la deuda, ¿vale? Renta fija en grado de inversión. Después de los gobiernos, las mejores empresas del mundo, lo que te van a pagar. Las mejores empresas del mundo, el índice, ahora mismo, te está pagando poquísimo. Te está pagando alrededor de 70 puntos básicos, ni un 1%, ¿vale? De los 70. Las mejores compañías del mundo no llegan a pagarte un 1% al año por tú prestarles dinero. Ese es el índice general. Si tú invertieses en un índice, como gestor pasivo, te llevarías eso. Fijaros. Estas son empresas que nunca han hecho impago, que te van a pagar sí o sí. Bueno, tienen posibilidad de hacerte pago, pero muy pequeña. Aerolíneas,
Las aerolíneas te están dando casi 250 puntos básicos, un 2,5%. Te están dando casi 3 veces lo que te están dando de índice general. Las compañías de leisure o, bueno, alojamiento, hoteles, ocio, todas las compañías ahora mismo están quebradas, pero cuando se abra la gente va a volver a salir, va a volver a consumir. Las que tengan pulmón para aguantar, te están pagando ahora por financiarse porque necesitan dinero ahora, no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez, te están pagando 150 puntos básicos. Lo que quiero decir es que si tienes los medios, tienes los recursos y sabes buscar esas oportunidades, en renta fija las hay. Eso no quiere decir que mañana vayáis y compréis Iberia, porque la renta variable es distinto, ¿vale? Pero Iberia en su deuda te va a terminar pagando. Y eso es lo importante para nosotros, que te paguen y que te devuelvan el dinero. Y sobre todo en la parte más conservadora de vuestra cartera, donde no hacéis apuestas y donde lo que queréis es que nosotros siempre miramos un horizonte temporal, dentro de 2 o 3 años te devuelvan el dinero y un poquito más. No sé si la inflación un 3% ahora mismo es muy complicado. Fijaros que todo lo que esté por encima de negativo, estás asumiendo un riesgo. No, es que claramente la inflación solo con renta fija, de hecho lo hablamos con los clientes constantemente, solo con renta fija no se puede batir en los próximos años, es que no hay dónde sacarlo. Es decir, no. Nosotros vamos a intentar. Bueno, bien, pero yo por si acaso, luego hablamos de Geraldine, y vamos a añadirle un poquito de picante a esto que nos lo podemos permitir, ¿sabes? Pero a mí me gusta mucho de Geraldine. A mí es que me gusta mucho Geraldine, ya lo sabes tú. Entonces, Es la jefa en Europa de PIMCO de Asset Allocation, es la que decide dónde ponemos el dinero. Es decir, a este sector, a este país. Luego hablamos de ella y de un fondo que tiene, que además tenemos en casi todas nuestras carteras. Y yo puedo decir que todos los que están aquí, que están con nosotros, tienen esta gestora, que lo sepan, ¿eh? De una manera u otra todos lo tienen, no hay nadie que no tenga PIMCO. Ya se lo digo de antemano. Muchas gracias por Es que es así, ¿sabes? Más sabes, los multiperfiles estáis, veis en todo, en la Focus List, en las asesoradas. A ver, es que no puede ser de otra manera. Bueno, yo no puedo hablar de producto, ¿vale? Porque primero porque no os conozco y porque no sé cómo asesoraros, pero tengo que agradecerte que no solo que estén en BAN, porque fuisteis uno de los primeros que la adoptaron. Sí, y incluso antes de que entrara en la Focus Lead, yo lo vi con Ángel el año pasado aquí, lo vimos, me gustó, fuimos viendo cómo evolucionaba y hubo un momento que dije, señores, vamos a apostar por esta chica y por esta forma de gestionar y por este fondo determinado. Luego ya se metió en la casa en todo lo demás y esto, pero ahí sí que es cierto que fuimos aquí de los primeros en verlo, porque además no lo teníais, hace años ese fondo no estaba y, ¿verdad?, registrado, no se podía tener en España y fue como coincidimos. Pero bueno, luego lo hablaremos de Geraldine y de esa gestión del fondo. Lo que venía a añadir ahí es que para llegar a esa inflación, que es nuestro objetivo, y superar la inflación, solo con la gestión de la renta fija no lo podemos conseguir, tenemos que añadirle un poquito más de lo que vamos a comentar ahora. ¿Alguna cosa más quieres añadir de la renta fija? De si os preocupa, no os preocupa que haya tanta deuda en el mundo como preocupa a todo el mundo y que eso pueda de verdad haber una burbuja en renta fija y que se lleve por delante muchísimo, ¿no os preocupa? A nosotros lo que nos preocupa es que nos paguen la deuda. Que todo lo que prestamos nos devuelva el dinero. Ahí estamos, ¿vale? en eso estamos de acuerdo. Entonces, para eso nosotros tenemos los equipos de analistas que tenemos para analizar y ir a esas compañías y no intentar correr riesgos innecesarios y sobre todo moverte dentro de la renta fija, lo que decía antes, ser flexible, moverte a aquellas regiones o aquellos sectores donde pueda haber valor. Pero nos preocupa pues no más que otros activos, no más que otros activos. De hecho, nosotros lo que estamos diciendo es que todas esas especulaciones de inflación no van a estar ahí. Y lo bueno de la renta fija no es solo el nivel, es la pendiente, porque tú puedes apostar en muchas cosas. Y si la pendiente ya ha subido, nosotros estábamos apostando por eso, hemos conseguido hacer dinero en renta fija, en algunos fondos, y ahora con esa pendiente, simplemente por el paso del tiempo, vas a ganar dinero, que es como ganan los bancos. Fijaros, los bancos realmente ganan dinero con la pendiente de la curva. Te prestan a largo plazo y ellos se financian a corto plazo con los depósitos. Pues si hay pendiente, en renta fija se gana dinero. El 70% del valor de la renta fija no ha venido por el yield, no ha venido por la cupón, ha venido por la pendiente de la curva. Y eso hay que estudiar mucho para saberlo.
Ni lo vais vosotros si nos deis la rentabilidad, que para eso se os paga, nos sentimos muy confortables. Vamos con las oportunidades, aquí que hemos hablado de las burbujas, los macros, los sanitarios. Vamos ahora con la segunda parte de la conferencia, y es hablar de las oportunidades en el mundo post-COVID. ¿Qué es para vosotros un mundo post-COVID? Lo primero, bueno, prácticamente lo interpretamos, yo lo pregunto aquí y seguro que me lo dicen, pero ¿qué es para vosotros cuando tú dices, para nosotros un mundo post-COVID es esto y las oportunidades las buscamos por aquí? Porque esto viene a decir y confirmar el COVID, es decir, la pandemia ha cambiado, y no es un concepto, no es un cliché, el mundo económico, por lo que decíamos hace un momento y por más cosas, ¿no? Ha cambiado y ha acelerado muchas cosas. Post-COVID podría ser ya, porque ya estamos en esa recuperación, gracias a Dios. El problema es cuánto puede tardar, lo rápido que sea y cómo esos sectores se van a ver influenciados, y eso es lo importante. Pero en el mundo post-COVID ya estamos prácticamente, estás desde que entras, ¿vale? Ya estamos empezando a salir. Y nosotros lo que vemos ahí es que hay ciertos sectores que se van a... En todas las crisis hay sectores que salen beneficiados y hay sectores que salen perjudicados. Hay países que salen perjudicados y hay países que salen beneficiados. En todas las crisis. Entonces, hay que buscar eso. La gente cuando habla de recuperación habla de sectores cíclicos, ¿vale? Los sectores cíclicos tradicionales. Lo que llamamos nosotros la vieja economía. La vieja economía. Para que hablemos de terminologías de la vieja economía. Energía, sector financiero, justo, industria, automovilísticas, todos esos son sectores cíclicos. A nosotros hay algunos que nos gustan y hay algunos que no tanto. De hecho, a nosotros nos gustan lo que llamamos nuevos cíclicos. Cíclicos 2.0, lo que podría ser la nueva economía. Y lo que tenemos aquí es la robotización, la automatización, los vehículos eléctricos, la energía renovable. Los vehículos eléctricos necesitas microchips. No hay microchips en el mundo. Por cada vehículo eléctrico necesitas 15 veces más chips que en un vehículo tradicional. La gente dice que no. Ahora, como se va a compartir, no se van a comprar tanto coche. 1 a 15, fijaros. En un mundo en el cual las cadenas de producción se han parado y no hay producción. Nosotros llevamos invirtiendo en microchips desde hace casi un año, desde que pasó esto de la pandemia. Es algo que nos gusta. La robótica y la automatización, para nosotros es importantísima. Otra cosa, la gente, sobre todo aquí en España, yo no sé por qué, habla muchísimo de value, ¿vale? Bueno, value, pues, barato, sí. Bueno, nosotros hablamos de calidad. A nosotros nos gustan las empresas de calidad. Y ahí lo que vemos es que la calidad, fijaros, está en la tecnología, pero hasta ahora estaba en el software. O sea, la gente te vendía un programa, los programas eran fáciles y sobre todo eran repetitivos, te vendían un programa y te cobraban por esa suscripción. Ahora el valor está en la cadena de producción, en el hardware, en las maquinitas, en los ordenadores, las tablets, en lo que te van a hacer. Ahí es donde va a estar, nosotros creemos que va a estar el valor en el futuro. Y de nuevo, la biotecnología y la farmacéutica, no solo la telemedicina. Hablábamos antes de, bueno, tiene que ver también con China, es que está todo relacionado. China a mí me sorprendió muchísimo y luego os cuento los ositos panda, que para mí te dejó impactado. Mi historieta favorita. Fui a ver ositos panda en medio de China y me encontré en una ciudad de 14 millones de personas con concesionarios Lamborghini, Louis Vuitton, Porsches por todos lados y el pobre era yo. O sea, yo iba al tercer mundo, el pobre era yo, ¿vale? Pero lo importante de China, y hablando de salud y biotecnología, es, fijaros, nosotros creemos que los chinos van a encontrar la cura del cáncer en los próximos 10 años. No los americanos, ni los rusos, los chinos. Porque la segunda mayor base de datos del mundo, lo estaba mirando antes, de pacientes con cáncer y genética, ¿vale? Está en Estados Unidos, la segunda mayor, 9 millones de personas. En China tiene una base de datos de 190 millones de personas. Bueno, a lo mejor es porque no necesitan pedir compliance o que firmes, te cogen la genética de toda la familia y todo el que va a cualquier sitio. No solo eso, la inteligencia artificial que está desarrollando China va por otro lado, no va por algoritmos, va por secuenciación. Si tú tienes una base de datos enorme, una inteligencia artificial capaz de secuenciarte todo, nosotros creemos que va a haber unos avances brutales. No solo eso, hablábamos de 1.300 millones de personas. 1.300 millones de personas consumiendo. China por primera vez ha pasado en el número de billonarios. A Estados Unidos tiene el doble de billonarios. Todavía no de millonarios, porque está polarizado, pero es increíble la cantidad de gente que puede consumir y que tiene poder adquisitivo ahora en China. Consumo chino es lo que estamos mirando. Es otra de las cosas que nos gusta muchísimo. Y por otro lado,
os hablaba antes del cambio climático. Eso es una realidad. Y sobre todo lo que hay ahí es materiales reciclados. Nuevos materiales. Hablábamos de madera. La madera. Nuevo material. ¿Qué es? Esto ya lo conocía yo. La madera croslaminada, ¿vale? Se puede utilizar para hacer cristales transparentes. Pesa menos que el acero, ¿vale? Y es más resistente, doble resistente que el acero. Se están haciendo ya rascacielos de madera croslaminada. Vestas, que es una compañía suiza, está haciendo ya aerogeneradores de madera que pesan muchísimo menos. Eso es un ejemplo tontísimo, pero la madera, ¿dónde sale? De los bosques, ¿vale? Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que si tú vas a un mundo de emisiones cero, ¿vale? Lo que vas a tener en un mundo de emisiones cero es que la gente va a tener que comprar derechos de emisión, porque muchos que producen solo pueden producir emitiendo. Entonces, para ir a emisión negativa tienes que comprar esos derechos. ¿Qué son los derechos de emisión? Pues las plantas que generan dióxido, que consumen dióxido. Esos son los derechos de emisión. Tan fácil como eso. Hay muchísimas oportunidades en este nuevo mundo. Y es el viejo mundo de la vieja economía con la nueva economía irrumpiendo. Y hay que buscar esos sectores y esas oportunidades. Ahora vamos a hablar de Geraldine y de su fondo, el multi-asset dinámico, multiactivo, ¿no? Donde incorporamos todo lo que has estado hablando ahora. Es decir, todo lo que has dicho ahora lo llevamos a gestión concreta, con nombres concretos y con vehículos concretos de inversión vuestra. Y ahí es donde yo os he pedido que hablásemos del Geraldine, para que lo explicásemos, porque es la suma de las dos cosas que hacéis, tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable, buscando todo esto, es decir, incorporando en la cartera todo esto de lo que estás hablando, ¿no? Para no quedarse fuera todo esto a la hora de incorporarlo como activos para los inversores. Cuéntanos cómo está gestionando Geraldine, por qué le tenemos tanto... No lo voy a contar yo, porque si no ya te robo. No, pero es lo que os decía, es toda la visión de PIMCO puesta en común en un fondo de asignación de activos, ¿vale? Es decir, lo más difícil que hay, ¿dónde poner el dinero? Ahora lo pongo en renta fija, lo pongo en renta variable, soy flexible, lo quito de aquí, lo pongo allá. Básicamente, esto es la cartera de PIMCO, la cartera que PIMCO tendría, se dice, muy poquitas restricciones y preservación de capital durante un ciclo económico. Acordaos que nosotros venimos de la renta fija. Si vienes de la renta fija, eres cenizo por naturaleza, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la renta fija, básicamente, tu potencial de subida es pequeño, muy pequeño, como no lo hemos visto ahora, ¿vale? Que es el cupón, y tu potencial de caída, de pérdida, que es todo. Puedes perder todo tu dinero si no te paga la compañía. Por lo cual, somos muy, muy conservadores. Y esto ha ayudado, y esto también viene en la mentalidad de nuestro equipo de asignación de activos que lidera Geraldine Sandstrom en Europa, y en Estados Unidos lo lidera también una mujer, qué casualidad. Bueno, esto es como teníamos aquí, 3 colores básicamente. Color verde es riesgo de crédito, de que no te paguen, ¿vale? Compañías, deuda de compañías. El color azul, que es lo predominante, es deuda de gobiernos, ¿vale? Sobre todo deuda de Estados Unidos y deuda europea, que son los que te van a pagar si algo pasa. Fijaros, en una cartera en la que nosotros podríamos poner todo lo que quisiésemos, lo que predomina siempre es el azul, que es lo que te va a proteger si el mundo explota. Y luego, por último, el rojo o rosita, que es la renta variable. Y lo que veis por debajo de cero, ¿vale? Son posiciones de valor relativo. ¿Qué quiere decir eso? Tú puedes apostar que las cosas suben o puedes apostar que las cosas bajan. Tú puedes hacer valor relativo. Tú dices, me gustan las acciones americanas, pero no me gustan las europeas. Entonces, juego a que la diferencia de crecimiento entre Estados Unidos y Europa aumente, ¿vale? Eso es lo que llaman los economistas posiciones cortas, estar vendido, ¿vale? Se ha puesto muy de moda ahora con los chavales estos, con GameStop, que hicieron subir unas acciones que el CEO de la compañía en un momento se dio de tirar de los pelos porque no podía vender y tenía como 20.000 millones en su bolsillo y no podía venderlo. Que no podía venderlo. Bueno, esas son las posiciones cortas. Eso lo que pasa es un short squeeze. Pero lo importante aquí es ver cómo esto es mes a mes. En cada mes nos movemos arriba o para abajo, cómo cogemos posiciones cortas y cómo estamos posicionados. A mí me gusta más verlo de esta forma. De esta forma es más complicada, pero realmente te dice dónde viene el riesgo.
¿vale? Lo que tenemos aquí es un riesgo de renta variable. En renta variable tenemos ahora mismo un 30%. Fijaros que nos fuimos en un momento determinado hasta el 45%. ¿Qué es lo que nos gusta? Si os fijáis, lo que nos gusta son los países desarrollados, China, lo que os decía, Estados Unidos, bueno, China de país en vías de desarrollo tiene bien poco, por lo que os decía antes, ¿vale? Estados Unidos, que todo el mundo dice, está carísimo. A lo mejor, ¿sabes? Lo que no está tan barato es Europa. Todo el mundo está centrado en Europa. Y fijaros, nosotros como inversores españoles tenemos un sesgo local. Lo que compramos básicamente es Europa. Por eso muchas veces no hay que dejarse llevar y comprar las típicas acciones, porque lo que hay que comprar son fondos que tengan diversificación globales y que se vayan a otras partes. Y luego, lo que os decía, la parte de crédito ahora mismo nos gusta poco porque podemos conseguir el mismo valor en la parte de renta variable, ¿vale? Bajando la exposición. Por eso tenemos tanto en renta fija, que es la parte que va a aguantar tu cartera. Y es lo que estamos haciendo. Y lo que hay ahí amarillo, al final, son divisas y es oro. Y cuando yo conocí a Geraldine, le pregunté, Geraldine, ¿por qué no metes oro en tus carteras? ¿Esto cuándo era? Perdón. Esto fue en 2017. ¿Por qué no metes oro en tus carteras? Porque todo el mundo, sobre todo a los gestores varios, les gusta mucho el oro. Y me dice, mira Juanma, el oro es una religión. Puedes creer o no creer. Yo ya tengo la mía. No creo en el oro. Y me quedé así. Y de repente veo que mete oro. Oye, la tío. Tuvo una visión, se cayó del caballo. Prácticamente. Se pegó con el lingote, digo yo, no sé, y de pronto la luz del lingote la desnudó. Y dijo, yo ya creo en esto. Sigo sin creer, ¿no? Me dijo, sigo sin creer. Pero, bueno, lo que sí que creo es que ahora que los tipos están en cero, tiene valor y es un activo refugio, porque cuando no tienes nada, ¿sabes? No viene, o sea, viene para que os hagáis una idea de la flexibilidad, no viene solo, ¿sabes? Viene en cambiar y ser capaz de corregir y asumir que bueno, que puedes estar equivocado y que puedes hacer otras cosas. Y eso es muy difícil en la gestión, muy difícil en la gestión. ¿A qué podemos decir que se ha debido el éxito que ha tenido tan importante el año pasado en la gestión, en los resultados, y que de ahí le viene fundamentalmente el prestigio y la popularidad de esta gestora, bueno, de Geraldine, en el último año? Bueno, pues Geraldine, el equipo y el equipo de Pinco, como decía, somos muy conservadores. Entonces, en aquel momento, ella venía de mercados emergentes y su equipo, y el equipo de Pinco dijo, bueno, hay que estar muy conservador porque no sabemos lo que viene adelante. Y ella miraba a China y decía... Estamos hablando del 19. Estamos hablando de finales del 19... No, principios del 20. Principios del 20. Principios del 20. Bueno, es que se ve aquí, fijaros, cómo baja la exposición de repente de un 35% en renta variable, de un 35% a un 15%. Esto es real. O sea, no, a primeros de año. Justo a primeros de año, porque vio todo lo que estaba pasando y dijo... Aquí hay algo raro. Pero, fijaros, incluso si tú tenías un 19% de renta variable, ese 19% cayó casi un 20 o un 30%. Habrías perdido dinero. Sin embargo, este fondo, estas estrategias fueron capaces de preservar capital. En Pinco preservábamos capital. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. No solo tenía poca exposición, sino tenía un valor relativo. Estaba diciendo, si pasa algo, Estados Unidos va a crecer más que Europa. Como hubo esa divergencia, fue capaz, teniendo posiciones cortas, largas y posiciones cortas, generar valor. Y eso mismo, fijaros, 19 lo hizo con crédito. Dijo, crédito, hay dos tipos de crédito. Crédito de alta calidad y crédito de alto rendimiento. Es un momento de estar en calidad. Pero incluso el crédito de calidad, en marzo de 2020, cayó un 8%. Pero claro, ella dijo, me pongo largo de crédito de calidad. Y en Pinco decimos, fuera. Hay una frase de nuestro director de inversiones que se llama, en inglés, bend but not break, que parece Yoda, macho, se dobla pero no se rompe. O sea, entonces, él decía, compra todo lo que se doble pero no vaya a romper. Entonces dijo, vendemos todo lo que se vaya a romper. Lo que se vaya a romper es el crédito de alto rendimiento. Entonces, en ese momento, hicimos un relativo de crédito de mucha calidad con crédito de poca calidad. Esto cayó más que esto, con lo cual tú ganas por el diferencial. Y
bueno, pues nos salió bien. Es lo que yo comento muchas veces, de que a mí, por eso, y menciono mucho esto porque Geraldine está gestionando con la filosofía que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho. ¿Qué es eso que dices? Diversificar muchísimo, apostar, entre comillas, que aquí no son apuestas, son análisis, son estudios, pero llega un momento en el que tienes que tomar una decisión y en esa decisión es donde te la juegas, pero dices, me la juego a todo. Es decir, si esto creo que va a ir mal y lo veo con mucha claridad, voy a ganar dinero con esto que va a ir mal. Y si esto va a ir bien, lo voy a colocar aquí. Es decir, como yo muchas veces le explico a los inversores, no hay ningún activo bueno del mundo, ni ninguna estrategia, ni nada de nada donde no estemos. Estamos en absolutamente todo. Y eso es lo que quiero. Quiero estar en todo. Porque es la manera, ¿verdad?, de equilibrar y de acertar pase lo que pase. Eso hay que tener renta fija, porque hay que estar en todo. Pero fijaros, o sea, a nosotros nos salió bien, y a otras casas también, pero hubo casas que les salió mal la apuesta. Porque estaban con más riesgo, decían, no lo veían, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Y esas casas tienen probablemente los mismos recursos que nosotros. Tienen muchísima gente dedicada día y noche, los mejores profesionales, premios Nobel asesorando, banqueros centrales, ¿sabes?, para intentar buscar esas oportunidades. Y a veces aciertas y a veces te equivocas. Las megas, de nuevo. A veces aciertas y a veces te equivocas. Pero, bueno, para eso estamos, para buscar la mayor probabilidad de acertar. Si en general aciertas un 60% de las veces o un 55% de las veces, ya estás ganando algo. Y por tanto se puede concluir con esto, que además de cómo gestiones la renta fija, en la parte de renta variable, lo que yo decía antes, más que centrados en temáticas de vieja economía, estáis muy, muy centrados, Geraldine está muy centrado en todo lo que son los nuevos, las cíclicas 2.0 que decías tú, ¿no? Es decir, estamos apostando hacia el futuro, con lo cual son estrategias que van a tener, ahora como le pasó ahora, con una volatilidad mayor, con la vieja economía, le toca sufrir algo más y hay que verle la maduración y cómo maduran estas estrategias en los próximos años, con un comportamiento donde sabes que vas a recoger todo eso, porque ella lo ve con esa claridad y el equipo lo ve con esa claridad, y nosotros estamos apostando a esto, que es lo que va a ir muy bien en estos sectores, que lo vemos con toda esta claridad, que son los nuevos. De hecho, lo que se ha hecho es parar aquí y, bueno, aquí lo veis. Paramos, ¿qué es lo que pasa? Analizamos, pensamos y decimos, bueno, ¿tiene sentido todo esto que estábamos viendo antes de la pandemia? Ya nos gustaban, ¿no? Todos estos sectores no los hemos incluido con la pandemia, ya nos estaban gustando. Esto lo ha acelerado. ¿Tiene sentido? Creemos que sigue teniendo valor, ¿vale? Bajamos un poco la exposición porque la gente está nerviosa, ¿vale? Porque puede haber volatilidad, pero seguimos apostando por lo mismo porque creemos en ello, en el largo plazo. Y eso es lo importante. No hemos visto un cambio de tendencia y yo creo que eso es positivo. Que seguimos apostando por un mundo en crecimiento. Ya vamos a dejar el tema del fondo, vamos a hablar de una cosa, ya voy a hacerte 3 preguntas más y luego si ustedes tienen alguna pregunta se la pueden hacer. Ya estamos ya en la recta final. He traído muchos papeles para que parezca que sé y que es importante, pero no valen para nada. Vale, tú los tienes aquí y si necesitas alguna cosa le echas mano. Hablábamos de Geraldine, hablabas de otra gestora que tenéis. Fíjate, hay una cosa que, y no quiero que parezca que suene feminista ni nada de todo esto, pero fíjate una cosa curiosa, coincidente, a mi modo de entender, y corrígeme si me equivoco o dime que vamos en la dirección de lo que estoy pensando. La crisis de 2008, dramática, esta fue la siguiente, ¿vale? Se ha hablado mucho de cómo las mujeres han llegado al mundo financiero a puestos de muchísima responsabilidad y de absoluta relevancia. Acordaos cuando estaba en 2008 Yellen en la Reserva Federal, estaba Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, teníamos a los sitios económicos más importantes y financieros, estaban mujeres. Ahora se habla mucho de eso, ¿verdad? Está mucho en el mercado. Tú hablas de 2 mujeres, y yo estoy hablando todo el rato de Geraldine, podría ser un hombre, lo diría con la misma pasión. Pero parece y es verdad, y es un tema que está ahí. Es curioso. Y no son las cuotas, por ya entrar al tema. Aquí es por mérito propio, es de lo que se trata. Es una empresa americana, meritocracia pura y dura y verdad. Meritocracia, que es francesa además, en una empresa americana es la jefa de crédito nuestra. Y que, bueno, es una pena que no tengamos la estrategia que Eve Tournier estuvo haciendo en 2008, pero fue capaz de batir al mercado por muchísimo. Cayó mucho menos. Yo creo que hay una parte, y yo creo que está, bueno, que viene también con esa vieja economía, vieja escuela. Los hombres, en esta nueva crisis,
han seguido apostando por lo mismo, por el value, por los gestores, por lo que venían analizando, que han venido siempre. Y les ha costado abrazar la tecnología y la nueva economía. Y ahí, bueno, pues las mujeres lo han hecho muy bien. De hecho, uno de los máximos gurús que hay ahora mismo, es competencia nuestra, es Cathie Wood. Bueno, el año pasado fue uno de los fondos que más rentabilidad dio. Y está todo ahí. Nosotros tenemos muchas gestoras, muchas jefas y probablemente nuestro próximo CEO sea una chica. Y además en el tema riesgos dicen que también tenemos una capacidad ¿verdad? Ahora tú me hablas de visionarias, pero en el tema riesgos también son... Y en el tema, ¿verdad? Mayor control de riesgo. Exacto, mayor control de riesgo. Control de riesgo. Es lo que iba a decir. No hay apuestas... Bueno, nosotros la verdad que lo que tenemos en Finco, y eso estoy muy orgulloso, y esto lo ha hecho Mark Seiner, que es Mark, es nuestro bueno, CIO de estrategias alternativas, lo que hizo fue poner una persona del equipo de riesgos al lado suyo. Nosotros venimos de renta fija, para nosotros el control de riesgos es fundamental. Y por ejemplo, cuando diseñamos el fondo de Asset Allocation de Geraldine, ella lo que dijo es, o sea, yo quiero un fondo que tenga menos riesgo de lo normal. Porque el problema del riesgo es que cuando cae, si cae mucho te asustas y vendes en el peor momento, ¿vale? Si yo consigo un fondo que llega al mismo sitio, pero a lo mejor subiendo un pelín menos, pero cayendo un pelín menos, mi inversor no se va a asustar, no se va a ir en el peor momento y el inversor va a conseguir la rentabilidad de la inversión. Porque muchas veces el inversor no consigue la rentabilidad de la inversión, ¿sabes? Y bueno, Geraldine siempre nos dice, mi objetivo es ganar por no perder. Y tengo tengo dos últimas preguntas y luego voy a pedir que te demos un aplauso y si hay más preguntas. Bueno, le vamos a dar el aplauso ya, por favor. Vamos a dar por terminada la conferencia aquí. Un aplauso, por favor. No, lo has hecho muy ameno, no sé si compartís conmigo, además nos has aportado mucha información adicional nueva y yo creo que es interesante porque nos interesa saber hacia dónde va el mundo, por dónde va el mundo y salir un poco de COVID todo el día, restricciones. Necesitamos ver que el mundo avanza, que el mundo tiene oportunidades y que estamos trabajando para ello. Tengo dos preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, y doy paso mientras yo hago las dos preguntas que le voy a hacer. Has dejado ahí de rondón un par de veces el value, que en este país, es decir, hay muchos clichés. Voy a hablar de una cosa que se llaman clichés. A mí el value me encanta. O sea, es decir, vamos a hablar de una cosa que son clichés, que son muchas veces frases o conceptos que se da por supuesto que son y a lo mejor no son lo que son. O no tienen detrás lo que parece que hay detrás. Y en este país nuestro se ha vendido el value como el que vende la aspirina, como algo sencillo de entender, fácil, creíble, probado, y luego ha venido que desde el 17 al 20 el value de nuestro país ha decepcionado a muchísima gente, ha destrozado muchísimos patrimonios y ha causado un daño enorme. Ahora, como ha arrancado el año y parece que ha empezado a mejorar un poquito... Es el año ya de value. Que ha empezado a mejorar un poquito, ¿vale? Ahora vuelve otra vez y ya lo teníamos como value growth. Es como si fuese incompatible o como si... ¿Tú eres value o tú eres growth? Y con esto ya te voy a decir si eres de los ganadores o eres de los perdedores. Esto no es tan fácil, ¿no? Este cliché es como, ¿verdad? Es algo muy poco fiable, por decirlo de alguna manera. Yo me voy a... Antes de que digas nada, yo me voy a retratar. A mí no me vale, quede claro. Me da igual que sea value o que sea growth. Yo solo quiero que den dinero. A ver, ¿sabes? Quede claro, ¿vale? ¿Sabes? Y cuando digo yo me refiero a mi inversor. A ver, ¿sabes? A mí vaya por delante. Pero quiero sacar esta temática porque value growth. Esto es value, esto es growth. ¿Qué opináis vosotros? Esto se está grabando en mi jefe es italiano. Yo creo que el value es como los italianos. Han hecho un marketing perfecto. ¿Sabes? La mejor comida de la italiana. Pasta y pizza. Hello. Vamos a ver. Los del value los han vendido, ¿vale? Que a ellos les encanta comprar barato y vender caro. Unos monstruos. Macho, ¿a quién no le gusta comprar barato y vender caro? ¿Vale? Pues a todo el mundo, ¿vale? Fijaros, qué tontería. Había un momento en que en el índice value estaba Coca-Cola y en el índice growth estaba Pepsi. Que hacen lo mismo. ¿Qué es value? Comprar barato.
pero a lo mejor está barato por una razón, ¿no? Que llegará un momento que tengan razón, ¿vale? Y que, bueno, pues que solo valgan los múltiplos. Pero claro, muchas veces acertar demasiado pronto es equivocarse, ¿vale? Entonces lo que hay que buscar es que tenga valor y que tenga crecimiento, ¿vale? Mucha gente habla, pues hablábamos antes de burbujas, hablamos de compañías, hablábamos de Tesla. Tesla no vale tanto, vale más que Volkswagen, capitaliza más en bolsa que Volkswagen, que BMW, que Renault y que Toyota juntos. Entonces tendría que vender todos los coches del mundo. ¿Eso es una burbuja? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Incluso si queda un 50%, Tesla seguiría siendo una empresa. Pero ¿y si todos los coches del mundo en el futuro son Tesla? Pues a lo mejor no es una burbuja. ¿O y si todo el mundo quiere ir al espacio? ¿O y si lanzan el Hyperloop? No lo sabemos, ¿vale? Entonces, lo que hay que es analizar la compañía y ver el valor futuro que puede tener y que puede generar esos flujos de caja. ¿Comprar barato? Evidentemente, a todos nos gusta. Pero a lo mejor está barato porque no vale más. Yo me acuerdo, cuando yo estudiaba economía, el petróleo, la última gota de petróleo, se llamaba el pico de Hoover, iba a valer infinito, porque todo el mundo la iba a querer. Ahora se habla de que la última gota de petróleo va a valer cero, porque nadie quiere, va a sobrar petróleo para todos lados, porque tenemos energías renovables. Fijaros cómo cambia todo. Son conceptos, marketing. Esto es para los que están pensando en value growth value. No lo digo, pero a nosotros nos gusta calidad. Pero claro, que listo, a mí también. Sobre todo por eso, porque te digo, porque como se frivoliza con tantas cosas, sobre todo se intenta simplificar tantos mensajes y tantos conceptos en todo, en política, en economía, en todo, hasta si me apuras, en lo más básico. Entonces, nosotros queremos ir al rigor, queremos ir a lo que pensáis los expertos, para que los inversores que dedican tiempo a escucharnos se lleven algo más de lo que se pueden llevar en las redes sociales o en sus foros particulares y demás, ¿no? Y yo tengo la última pregunta, que siempre la saco, porque como hay también otro cliché y otra batalla en los mercados financieros, que es la gestión activa y la gestión pasiva, yo siempre la saco, además lo saben, los que me siguen saben perfectamente lo que opino. Yo creo que lo digo en cada conferencia, pero es que yo lo siento, se lo tengo que... Primero, tengo que recordárselo a todo el mundo en cada momento, porque hemos hablado de Geraldine, o sea, es decir, estamos hablando de una persona, no es una máquina, no es un índice, no es... Y yo es que soy de las que me gusta pagarle a las personas por su trabajo, por su talento, por su inteligencia y por su esfuerzo. No apostar por un índice que no tiene nada detrás y que es como cualquier sintético, ¿sabes? Que yo que soy de las personas, creo en el talento. Y esta batalla, la gestión activa con la gestión pasiva, me gustaría también tu opinión. Pues igual, nosotros somos una de las mayores gestoras de renta fija activas del mundo. Pues nosotros lo que siempre traemos, y esta diapositiva la traigo en todos lados porque a mí me encanta esto, ¿vale? Que los bonos son diferentes, ¿vale? Yo lo de la gestión activa y lo de la gestión pasiva, lo de que la gestión activa no es capaz de batir a los índices, lo llamo la gran mentira, ¿vale? Está basado en un estudio Standard & Poor's de Spivak, ¿vale? En el cual te decían que la media de los gestores activos en renta variable, ¿vale?, no son capaces de batir a los índices. Eso es lo verde que veis ahí. Si veis, casi todos los porcentajes de los gestores de renta variable están por debajo del 50%. Pero, si desgranas por sector, tienes algunos que son 74% de los gestores activos baten al índice y 54% de los gestores activos baten al índice. Eso es la renta variable, ¿vale? La gente se cree, ya lo ha trasladado, lo repites tanto, una mentira repetida tantas veces, al final crea pozo. ¿Vale? Es una gran mentira. Nosotros hemos hecho el mismo estudio para la renta fija. Y ahora volvemos a la renta variable. Y la renta fija, lo que hemos demostrado es que, por ejemplo, en la parte corta, el 100% de los gestores activos baten al índice. En la parte de alto rendimiento, el 81% de los gestores activos, de la media de los gestores activos, baten. El 85%. En corto plazo, el 46%. Pero eso es la media. Imaginaros los buenos como Pinco. ¿Vale? Gestión, vale, lo que os decía. Lo revienta. Y volvemos a la renta variable, ¿vale? Esto está hecho sobre una base grandísima en el cual todo el mundo tiene un índice de renta variable que intenta batir al Standard & Poor's sin recursos en un banco en Wichita, ¿vale? O por decirte, ¿sabes? En Wichita a lo mejor saben de renta variable americana, ¿sabes? Pero yo qué sé, en
en Chengdu, donde yo fui a ver a los ositos panda. ¿Sabes? Ahí hay un tío gestionando renta variable americana que no tiene ni idea, que intenta patriar el índice y que no tiene ni medios. ¿Vale? Entonces, claro, cuando dices, hay tantos intentando hacer tanto, dices, pues la media, ¿sabes?, no lo hace bien. Pero siempre hay alguien, y de eso se trata, que lo va a hacer mejor que el índice y mejor que la media. Con lo cual, incluso para renta variable, vale. Pero para renta fija, que es lo nuestro, prácticamente cualquiera que cojas lo va a hacer mejor que el índice. Pero coger a los buenos, importante. Hombre, siempre. Y apostar por ellos y pagarles y luego exigirles que lo hagan. Entonces, esta es la metodología. Fundamental. Es fundamental. Bueno, yo aquí he terminado mis preguntas. No sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Juanma. ¿No tenemos preguntas? Pues entonces, sí. Yo voy a hacer una pregunta ya que... Sí. El pasado este año ya que ha sido, para mí, personalmente fatídico. Al comienzo del año, pues sabes, en enero, febrero, con el cambio de gobierno y tal, y la experiencia vivida anteriormente, hace 8 años, pues fui yo el que montó la renta variable, y fui yo, oye, mira, que esto, que el cambalache, se está de otra vez, vamos a ir al club. Y estuve ahí con mi asesor y hablando, y bueno, no te preocupes, esto se va a estabilizar y tal. Hablamos del 20. Sí, el año pasado, el 20. Y entonces, pues entre el COVID, aceptado que estuve, y etcétera, etcétera, ha sido un año así famoso. Y ahora, pues estoy pendiente todos los días, subiendo los bajadas, para arriba o para abajo, y quería ver, acusando de tu movilidad, de tu experiencia, de tu sabiduría en el esquema tanto a renta fija como a renta variable, a ver qué me aconsejas, o qué nos aconsejas, Vale, yo no puedo aconsejar, ¿vale? Porque yo me mojo todo lo que haga falta, no te preocupes. Yo no os puedo aconsejar porque realmente no os conozco, no conozco vuestras necesidades, ¿vale? Y no conozco, o sea, si tú me dices, tengo todo en renta variable y me da miedo que caiga un 10%, pues a lo mejor no tendrías que tener todo en renta variable, pero yo no te conozco, pero tú me dices, no, es que tengo unas necesidades de financiación y no me interesa, aunque me quite el sueño, no me interesa, o sea, me da igual, porque tengo tanto que me sobra. ¿Vale? Pues a lo mejor hay que tener renta variable. Depende de cada uno. Yo lo que siempre digo a la gente, primero, o sea, lo de automedicarse es lo peor que hay, ¿vale? O sea, salir y decir, bueno, ahora voy a comprar Telefónica, ahora voy a comprar Santander, eso es lo peor que hay. Igual que bueno, todo el mundo lo hace, y sobre todo en España, pero ya cada vez menos no nos tomamos antibióticos cuando estamos malos, esperemos que no lo hagamos, porque eso es malo para nuestra salud y para la salud de los que vienen, porque se crean resistencias y supermicrobios, ¿vale? Pues con esto igual, ¿vale? Con eso lo que hay que hacer es estar siempre invertido con respecto a tu nivel de tolerancia, ¿vale? Y eso es lo fundamental. Lo que pasa es que, claro, cuando nos preguntan el nivel de tolerancia, ¿sabes? Todos decimos, no, mucho, yo lo que quiero es ganar mucho dinero, ¿sabes? Pero cuando viene es, joder, y dices, lo que no quiero es perder. Entonces, para mí el nivel de tolerancia es aquella pérdida que te permita, bueno, irte a la cama sin perder el sueño, ¿vale? Y luego tus necesidades de pago y tus necesidades de financiación. Nosotros lo que creemos es que hay oportunidades tanto en renta variable y renta fija. Lo que creemos es que no hay que precipitarse, ahí hay que ser paciente. Y es justamente lo que decía antes de nuestro fondo de asset allocation. Si tu fondo cae y no tienes la capacidad de aguantar esa caída, vas a vender en el peor momento y vas a comprar en el peor momento. Vas a perseguir siempre rentabilidades. Tú dices, mira, mi objetivo es este y tengo un horizonte de tantos años. Si tu objetivo es, quiero sacar un 10% y tengo un horizonte de 20 años, con renta fija, sin correr ningún riesgo, bueno, un poquito de riesgo, lo puedes conseguir. Si dices, yo quiero sacar un 20%, pero tengo un horizonte de un año, pues lo tienes que meter todo en renta variable. Pero claro, el que querer ganar 20 supone que puedes perder 20. Lo que van a intentar estos señores es que no tengas riesgos asimétricos, ¿vale? Entonces, plantea tu horizonte, habla con tu asesor, que es el que mejor lo sabe, y renta variable, seguro, hay que buscar los sectores mejores. Renta fija, pues para preservar el capital siempre hay que tener, ¿sabes? Y el problema es que en 2020 pasó algo que no pasa nunca, y pasó. Fijaros, en un año, o sea, perdón, en 20 días, porque fue en menos de 20 días,
¿vale? Cayó la renta variable americana, que es la medida de renta variable del mundo, ¿vale? Cayó tanto como cayó la gran crisis financiera de 2008. La renta fija de mayor calidad cayó un 8%. No había pasado en los últimos 20 años. Yo tengo una diapositiva aquí, pero claro, y en ese momento todo estaba barato. Pero había que echar la nariz para comprar. Nadie compraba, ¿vale? Entonces, nosotros aquí tenemos analizado las valoraciones de los últimos 20 años, ¿vale? Cómo estaban antes de la pandemia, cómo estuvieron después de la pandemia y cómo están ahora, ¿vale? En ese momento antes de la pandemia, estaban igual que ahora. De repente se fue todo aquí, a la zona azul, que es lo barato, pero nadie lo quería. Si tú no haces nada, probablemente habrías recuperado tu dinero, tu inversión. Si en ese momento te entra el pánico y vendes, pierdes. Y persigues rentabilidades, te quedas a pie cambiado siempre. Por eso... Cuando la operación fue antes de ya de lo que yo había vivido atrás. Aquí hay un tema, y ya con esto lo dejamos, porque ya son cosas particulares, no son temas que además, Juanma, que yo le agradezco mucho que responda a estas cosas, pero realmente él no puede, en cierto modo. Nosotros no podemos. No puede. El compliance, él viene a contar cómo ellos hacen su trabajo para los inversores que les pagan, es decir, para los que les contratan sus servicios, para dar explicaciones. Por eso no hablamos de productos. Exacto, por eso ellos no hablan, y aquí hay una doble normativa. Estos señores hacen su trabajo, si a usted le gusta cómo hacen su trabajo, pues adquiere un fondo de PINCO y entonces ya trabajan para usted. Ya está. Y usted sabe lo que están haciendo. Por eso están aquí, para explicar a los inversores cómo trabajan para nosotros estos señores y por qué se ganan lo que les pagamos en comisiones. ¿Vale? Bien. Y luego hay otra segunda variable para usted, que es la MiFID, la legislación europea española, en la que las entidades financieras con las que usted trabaje tienen obligación, según el tipo de relación que tenga con ellas, de ayudarle de una manera u otra, ¿vale? Con asesoramiento, con gestión, y entonces ahí es donde usted tiene que determinar con la entidad financiera con la que trabaja y en función de la legislación cuál es su perfil de riesgo y a partir de ahí ver cómo quiere montar su estrategia de inversión. Esta es la conclusión que quiero que se lleve a su pregunta, ¿vale? Ir por libre, como le decía Juanma, es como si usted va a la farmacia y compra por el antibiótico, lo otro y el otro y el otro, ¿vale? Y las posibilidades de que le vaya bien es prácticamente nula. A medio y largo plazo no tiene ninguna posibilidad. En el corto puede que alguna cosa le ayude, pero en el medio y largo plazo no tiene ninguna posibilidad de que le vaya bien, ¿vale? Entonces, con esas variables son con las que usted tiene que ver lo que yo siempre digo, en quién puede confiar. En la vida es, si analizan un poco al final, la pregunta clave es en quién puedo confiar. En mi vida privada, en mi vida personal, en mi vida profesional, en qué profesionales puedo confiar. La gran pregunta es en quién puedo confiar. ¿De quién me puedo fiar? ¿Quién me va a decir la verdad? ¿Y quién me va a cuidar mis intereses de lo que sean? A mí, a lo que sea. Ese es el gran reto. Por eso yo y nosotros los que trabajamos somos gente confiable. ¿Por qué? Porque somos transparentes. ¿Porque somos perfectos? No. ¿Porque somos todos imperfectos? ¿Porque somos adivinos? No. Porque somos confiables. Porque somos transparentes. Porque somos honestos. Porque trabajamos muchísimo. Porque ponemos todos los recursos. Y porque no nos colgamos ninguna medalla porque no las tenemos. Nuestra única medalla es creer en lo que hacemos, creer en lo que hacemos y creer en lo que hacemos. Y trabajar constantemente y demostrarlo además. Porque hay mucha gente que o no cree en lo que hace y aparenta que lo cree, y hay otros que lo creen pero ni siquiera lo enseñan. Entonces nosotros intentamos ser coherentes con eso, ¿vale? Y es lo que les recomendamos a su pregunta para, en lo personal y en lo otro, ya le ha pasado, pero no podemos aliviar muchas cosas, pero créanme, en los temas patrimoniales aliviamos a muchísima gente para que duerma cada día, Es decir, explicándoles las cosas, estando con ellos, acompañándoles, ¿vale? Y haciendo nuestro trabajo entre todos, entre las gestoras, entre nosotros, todos, eso es una gran verdad. Todos los equipos. Al mejor profesional, igual que cuando vas a operar de la rodilla, pues te pasa algo, buscas al mejor médico, ¿sabes? Para asesorarte tienes que buscar al mejor profesional porque es el que va a estar todo el rato velando por tus intereses. Y aquí lo vamos a hacer lo mejor que crea. Pues son las 9:15. En teoría tenemos toque de queda, en teoría no, y en la práctica todos vamos a llegar antes del toque de queda y sin ningún problema. Con lo cual, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado con Juanma. En mayo les volveremos a convocar. Tenemos otra que va a ser también muy buena, lo adelanto, va a venir Luigi. Vamos a tener a Luigi aquí. Y por tanto, pues eso, que muchísimas gracias y hasta la siguiente, ¿vale? Cuídense mucho, Gracias.